Nuestros nombres son Dani, Sara, Juliana, Laura y Valeria, estudiantes de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia. El día de hoy, en este video, les vamos a presentar nuestra síntesis argumentativa sobre el dilema ético que llevamos trabajando a lo largo del curso, tomando como base la novela gráfica de Mario Mendoza, La ética de los villanos. En esta novela, el protagonista David comienza reconociendo a los héroes como modelos de lo que es moralmente correcto. Sin embargo, tras vivir situaciones de violencia e injusticia profunda, su perspectiva cambia radicalmente. El sistema que debía protegerlo falló y él decide actuar fuera de él. El dilema central que identificamos, o lo que nos hace preguntarnos si es moralmente justificable emplear medios ilegales para combatir un sistema corrupto cuando las instituciones han fallado. No hablamos de un dilema abstracto, se trata de una tensión real entre respetar el marco legal establecido y actuar en nombre de una justicia que se considera superior, aun cuando esto implique vulnerar normas vigentes. Desde nuestra disciplina, la ingeniería financiera, este dilema toca directamente nuestro campo. Nos da herramientas técnicas poderosas como diseñar modelos, gestionar información sensible o identificar irregularidades. Y estas mismas herramientas pueden usarse para promover la transparencia o para intervenir sistemas de forma no autorizada. La pregunta no es solo filosófica, es profesional. ¿Qué hacemos cuando sabemos que algo está mal y las instituciones no actúan? A lo largo del curso trabajamos 4 elementos fundamentales del análisis ético y todos ellos se evidencian en este dilema. El primero es la metaética. ¿Existen valores morales objetivos o todos dependen del individuo y su contexto? En la novela, David pasa del relativismo cultural, donde los héroes son quienes deciden lo correcto, al realismo moral invertido. Después del trauma, convierte su nueva convicción en una verdad absoluta que justifica cualquier acción. Bueno, el segundo elemento es el análisis moral. Examinar si una acción es correcta o incorrecta según sus principios, consecuencias o virtudes. Ahí la cortina nos recuerda que somos inevitablemente morales. No podemos dejar de elegir y al elegir somos responsables. Eso significa que David y cualquier profesional no puede evadir esa responsabilidad, apelando únicamente a la corrupción del sistema. El tercer elemento es la conciencia moral. La capacidad de reconocer el peso ético de nuestras acciones antes de actuar. En la novela, los personajes deliberan, sienten la presión moral, pero terminan priorizando la convicción individual sobre las consecuencias colectivas. Y el cuarto elemento es la decisión moral. En el momento en el que se elige un curso de acción, aquí entra el debate entre la deontología y el consecuencialismo. Actúa según las reglas aunque el sistema esté roto o priorizas el resultado aunque los medios sean cuestionables. Lo que aprendimos es que actuar bien no se reduce a tener buenas intenciones. Como señala Cortina, la ética es un saber práctico que orienta hacia el bien común. Una acción con intención justa pero con consecuencias sistemáticas devastadoras no puede considerarse plenamente ética. En el segundo taller entrevistamos al profesor Leandro Díaz Fuentes, docente de Ingeniería Financiera, economista con maestría en Economía y Matemáticas y con estudios doctorales en modelado de políticas públicas. Su postura frente al dilema fue reveladora porque no es simple, su pensamiento está dividido entre el realismo moral y el relativismo. Por un lado, reconociendo que la ética está condicionada por las creencias individuales y lo que colectivamente consideramos correcto, y por el otro fue claro al decir que ante dilemas morales su respuesta casi siempre va a ser guiada por el reglamento y lo institucional. Esto lo identificamos como una postura predominante deontológica. Esto se basa en privilegiar las reglas y lo constituido por encima del carácter moral individual, y eso contrasta directamente con la postura del protagonista de la novela, quien hace exactamente lo contrario. Obvia las leyes y las normas constituidas porque considera que su criterio moral es superior. Pero hay algo que nos aportó el profesor Díaz cuando habló de la justicia. Mencionó a Raúl y a Amartya Sen. Dijo que la justicia como concepto tiene muchas trampas y que desde Sen, más que hablar de repartos justos, debería hablarse de generar oportunidades para que los individuos puedan desarrollarse y formar capacidades. Eso complementa y también cuestiona nuestra posición. Nos complementa porque refuerza que el camino ético no es la acción unilateral
al margen de la ley, sino fortalecer las instituciones para que generen estas oportunidades. Pero también nos cuestiona, si el sistema no genera esas oportunidades, ¿qué le queda al individuo? El profesor no responde eso completamente y ahí está la tensión real del dilema. La postura del experto no elimina el conflicto moral, lo profundiza y nos obliga a proponer una solución más robusta. El dilema de la novela no es ajeno a la realidad colombiana. De hecho, cobra especial sentido cuando lo leímos desde nuestra Constitución Política de 1991 y la estructura del Estado colombiano. Colombia es un Estado social de derecho, artículo 1 de la Constitución, lo que significa que el Estado tiene la obligación de garantizar derechos fundamentales y el bien común. Cuando las instituciones no cumplen esa función, los ciudadanos sienten que el pacto social se ha roto, exactamente como le pasa a David en la novela. Y en el título 2 de la Constitución se reconocen los derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad humana y el acceso a la justicia. Cuando estos derechos se ven vulnerados constantemente, como por ejemplo por la corrupción, surge esa tentación de tomar justicia por mano propia. Sin embargo, en el título 6 define la organización del Estado como ramas del poder público precisamente para evitar que cualquier tipo de individuo o grupo concentre el poder de decidir qué es lo justo. Esta separación existe como garantía que ninguna convicción individual puede imponerse sobre el colectivo sin control institucional. Además, el artículo 95 de la Constitución establece los deberes del ciudadano, entre ellos respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, colaborar con el funcionamiento de la justicia y proteger los recursos naturales y ambientales. Esto último es fundamental para lo que vamos a proponer como solución. En Colombia la corrupción no solo daña el sistema financiero o político, daña el tejido social y también tiene consecuencias ambientales directas, porque facilita proyectos ilegales como deforestación y explotación de recursos sin control. El dilemático entonces no lo podemos solucionar sin tener esta dimensión en cuenta. Llegamos entonces a la pregunta central. ¿Cuál es la solución ética que proponemos como grupo? Nuestra posición es clara. Comprendemos el origen del dilema de David, pero no lo defendemos. Tomar justicia por mano propia, desde la rabia o desde el pensamiento crítico, no es una respuesta ética válida, aunque el sistema haya fallado. La concepción de justicia que sustenta nuestra solución no es solo justicia correctiva, castigar al culpable, sino la justicia como generación de capacidades en el sentido de amartiación. Construir condiciones para que todos puedan desarrollarse y actuar dentro de un marco de dignidad. La acción moral que proponemos tiene 3 niveles. Primero, a nivel individual. El profesional de ingeniería financiera que identifica corrupción tiene la responsabilidad de denunciar mediante los canales institucionales disponibles, tales como la Contraloría, la Procuraduría o los organismos de control, no de actuar unilateralmente. Como dice Cortina, la responsabilidad ética es individual e intransferible, y eso incluye la responsabilidad de usar los medios correctos. Segundo, a nivel institucional, si los mecanismos de supervisión fallan, como ocurre en la novela y como ocurre en muchos contextos colombianos reales, la respuesta ética no es destruirlos, sino exigir su reforma. Desde nuestra disciplina, eso se traduce en promover regulación más sólida, auditoría permanente y gobernanza tecnológica responsable, tal como señalaba Mark Koeckelberg. La tecnología nunca es neutral y su uso exige estructuras de responsabilidad claras. Tercero, y esto es fundamental, la dimensión ambiental. Nuestra solución ética no puede ignorar la corrupción financiera que hay en Colombia. Esta está directamente vinculada a la destrucción ambiental, como la minería ilegal, el apartamiento de las tierras. En el artículo 79 de la Constitución, reconoce el derecho a un ambiente sano como un derecho colectivo. Esto significa actuar bien éticamente como ingenieros financieros, implica también evaluar el impacto ambiental sobre cada decisión técnica y negarse a participar en unas que ignoren este tipo de responsabilidades. La responsabilidad ambiental no es un accesorio del análisis ético, es parte constitutiva de él. No hay justicia real si los recursos naturales que sostienen las comunidades más vulnerables son destruidos para beneficiar a redes corruptas. En conclusión, la solución ética que proponemos integra 3 elementos.
una concepción de justicia basada en la generación de capacidades y el respeto a la dignidad, y no en la venganza ni en la acción unilateral, una acción moral que pasa por los canales institucionales y exige su fortalecimiento cuando fallan, y un criterio ambiental que reconoce que la responsabilidad ética del profesional incluye proteger el entorno colectivo. David eligió convertirse en un villano porque creyó que no habría otra solución. Nosotros proponemos que sí la hay. Construir desde adentro del sistema y con responsabilidad profesional las condiciones para una justicia real, sostenible y colectiva.